Soy Juan José Ríos, hasta aquí las noticias a las 8:45, como cada noche continúa hoy bajo análisis. ¿Es el momento idóneo o no para aumentar los impuestos según ha sugerido la SAT? Así que continuamos con ustedes, compañeros. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Como todos los miércoles, le doy la bienvenida a Carmina Valdizán, con quien vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? Todo muy bien, muchas gracias. Sí, ya nos ha dado a todos una buena noticia. Así es, sí, ya. Sí, ya está en proceso de recuperación. Ya estoy en proceso de recuperación, ya. Bueno, nos alegramos bastante que haya salido de la lesión. Gracias. Dos temas vamos a tener hoy por la noche. El primero, ya Juan José lo mencionó a partir de unas declaraciones del superintendente de Administración Tributaria ayer en la Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso de la República, sugiriendo que podrían estar evaluando algunos impuestos, pues consideran que no alcanzarán la cifra de los 61.500 millones de quetzales que tiene previsto el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2021. Eso desató una serie de comentarios, críticas, y hoy todo el día hemos notado cómo la SAT, varios ministerios han salido a clarificar que no lo tienen previsto. Pero bueno, es un tema que realmente preocupa. Sí, lo primero, que en medio de una crisis económica se está sugiriendo a quien no le corresponde definir la política fiscal de este país, esa es una responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, decir que está evaluando la elevación de presupuestos, decisión que solo le compete también al Congreso de la República. El segundo tema, vamos a hablar de índices de violencia, vamos a analizar con dos expertos algunos indicadores que han sugerido que en tiempos de pandemia, a pesar de las disposiciones presidenciales y restricciones, hay algunos indicadores de criminalidad, violencia que se han disparado. Pero bueno, eso será la segunda entrevista. Para la primera, y le pido a producción me confirme, sí, ya tenemos a nuestros dos invitados. Le doy la bienvenida al ingeniero Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, y también le doy la bienvenida al doctor Hugo Maúl, analista de temas económicos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Carmina y Mariano. Un gusto estar con ustedes. Gracias, ingeniero. Iniciamos con usted. Bueno, ¿cómo tomó esas noticias, esas declaraciones del superintendente de Administración Tributaria, que podría estar analizando a una pregunta directa de un miembro de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, qué estaría pensando para lograr alcanzar la meta de recaudación tributaria? Y dijo claramente, estarían evaluando aumentar los impuestos a los combustibles y el impuesto específico al cemento. Lo escuchamos. Pues realmente las declaraciones, como usted dijo al principio, él ya salió aclarándolas, donde realmente no es esa la intención de ellos para el próximo año. Pero creo que sí es importante analizar el presupuesto que se está proponiendo, en donde son cerca de 100.000 millones de quetzales lo que pretenden recaudar, siendo cerca del 62% por medida de recaudación y casi el 38% restante a nivel de préstamo. Yo creo que eso es sumamente preocupante porque teniendo los déficits que hemos venido teniendo y la situación económica en que se encuentra el país por la pandemia que estamos viviendo todo el mundo, es realmente ponerle más estrés a los que sí contribuyen a ese 62% del presupuesto, que es el sector formal productivo del país. Entonces, cualquier momento de que se analiza el incrementar los impuestos en este momento donde estamos sufriendo de un golpe a la economía bastante fuerte, realmente lo que el gobierno debe estar haciendo es buscando la manera en que le otorgue más liquidez a los que producen estos impuestos, que es el sector productivo formal de Guatemala. El pensar en incrementar los impuestos únicamente va a estresar más a al ente próspero para la recaudación, y pues esto a qué va a llevar, a más quiebres de empresas, va a llegar a más pobreza, más despidos, y por ende va a haber más contrabando, más informalidad en el país, lo cual únicamente va a empeorar la economía nacional. Doctor Maúl, buenas noches.
Bueno, el director de la SAT dice ahora que no lo dijo, cuando pues hay audios que indican que sí lo dijo. Esto se ve que la presión que empezó a sentir definitivamente no fue la que esperaban. Ahora, ¿por qué nadie, ningún sector en este país ha mencionado una rebaja de impuestos, inclusive temporalmente del IVA para aflojar la situación, como se hizo en Alemania en los restaurantes? Hong Kong tomó medidas más agresivas. Tampoco se habla dentro del gobierno pues de bajar el gasto público, reducir salarios. Todo tiene que caer entre los que ponen el dinero en la carga del sector privado. Buenas noches, Mariano, Carmila. Bueno, esa es una excelente pregunta. Rebajar impuestos, lamentablemente, en estos momentos, desde la pura perspectiva fiscal, tendría gravísimos problemas, porque ya lo indicaba mi antecesor, ya tenemos un desbalance grande en términos de la proporción ingresos tributarios-deuda. Una baja de impuestos, sobre todo impuestos como los impuestos al consumo, que si bien pudieran llevar un alivio a la población, definitivamente eso repercutiría en menor recaudación tributaria, y lo cual haría que la brecha fuera mayor entre el gasto y la recaudación tributaria y se necesitaría mucho más deuda pública. Desde esa perspectiva, me parece que en este momento políticamente nadie se va a atrever a tomar ese tipo de decisiones. Si se hablara de reducir impuestos como el impuesto de solidaridad, por ejemplo, que al final tiene una importancia relativa para la recaudación, pero no es el impuesto crítico que pudiera darle liquidez a las empresas, ahí pudiéramos estar hablando de otro escenario, porque ayudaría precisamente a que las empresas que estén en problemas tengan mayor nivel de liquidez y puedan sobrellevar estos tiempos difíciles que tienen por delante. En términos generales, creo yo que este momento ni es un momento para hablar de reducciones de impuestos, salvo cuestiones como el ISO muy específicas, así como tampoco un momento para hablar de aumentos de impuestos. Claramente el gobierno ha hablado y el Ministerio de Economía lo explicaba ayer, hay una contracción del consumo y hay una contracción en el empleo y la inversión. Cualquier medida tributaria que se tome tratando de gravar alguno de estos sectores, lo que terminará provocando es menos empleo, menos consumo, menos inversión, y nada de eso se necesita. Eso sí, hay que hacer un balance y hay que saber que se están tomando riesgos con esos niveles de endeudamiento que trae consigo el nuevo presupuesto. Definitivamente que discutir el tema de endeudamiento es una discusión en particular. Realmente esos niveles a los que nos está llevando las decisiones actuales son muy preocupantes, pero hay una correlación directa entre mayor actividad comercial, crecimiento económico y la recaudación de impuestos, una medida de reducción temporal para, y usted mejor que yo lo sabe, Hugo Maúl, el 84% de nuestro PIB es por consumo. Por lo tanto, reactivar de alguna medida el consumo generará mayor actividad comercial, mayor producción y por lo tanto no habría esos escenarios como lo que usted menciona. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo que sucede es que hay que tomar en cuenta que estamos ante una contracción de los ingresos de las familias. Entonces, por más que bajemos nosotros los impuestos, claramente al rebajarse los impuestos voy a poder comprar un poco más, pero a lo que voy es que lo que hace falta es un estímulo por parte del consumo, que es donde está ocurriendo la contracción. Y por otro lado, también a mí me da muchísimo temor si vamos a empezar a tomar decisiones como bajemos los impuestos de los alimentos, bajemos los impuestos de las medicinas, el IVA, que en Guatemala está muy bien diseñado a nivel mundial por ser un IVA generalizado de una sola tasa. Si nos ponemos en este juego, creo que ni vamos a obtener la recaudación que queremos, porque lo que le está faltando a las familias es ingreso y empleo. Y por el otro lado, podemos despedazar un sistema que es la vaca lechera del país y que mal que bien tiene un diseño que es bueno y que lo que se necesita es administrarlo mejor. Ingeniero Girón, a ver, el gobierno ha incluido dentro del presupuesto pues un monto para estos planes de reactivación económica. El problema es que es más endeudamiento y no hay una política específica que uno pueda decir esto es lo que nos va a sacar adelante en este año de la crisis inmediatamente y las cosas van a mejorar y se van a generar los empleos. Son muchas cosas que el país necesita, pero más a largo plazo.
¿qué podemos hacer para evitar todo este cruce de información y que el gobierno también pues ya se acomodó pidiendo más dinero? Pues el gobierno creo que debe de aprender mucho de lo que, del ejemplo que ha hecho el sector privado ahorita en estos últimos meses. Realmente, ante la crisis que estamos viviendo, pues lo que hemos hecho es tratar de ver cómo evolucionamos como sector y cómo reducimos costos de operación, cómo innovamos para poder generar mayores eficiencias en nuestra actividad económica. El gobierno ahorita pues es un gobierno bastante grasoso y sí necesita empezar a buscar esas eficiencias que necesita el gobierno para operar más eficientemente. Tiene que empezar a ver los pactos colectivos para ver qué es la razón por la cual esa recaudación que está necesitando únicamente de esos casi 100,000 millones de quetzales que tiene, únicamente el 20% se va a destinar a la inversión. Cerca de un 16% va hacia el servicio de la deuda anterior y el resto es destinado al funcionamiento del gobierno. Entonces, sí, el gobierno tiene que empezar a tomar medidas en cómo volver un gobierno eficiente, un gobierno electrónico, como muchos se ha estado hablando, para poder empezar a reducir los gastos de operación del gobierno. Pero sí tiene que mirar a lo interno para ver cómo reducen sus gastos de operación para poder destinar más de la inversión que tiene hacia lo que realmente nos va a hacer crecer como país económicamente, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en estos planes de incentivos que se tiene de activación. Pero no podemos pretender de que el gobierno se siga haciendo más gordo y más gordo y únicamente pretendiendo que solo una base que no incrementa, porque no hay incentivos para formalizar a la informalidad, que este sector productivo sea el que lleve la carga de un funcionamiento exageradamente gordo en el país. Tiene que evaluar los ministerios, cómo están, todo se tiene que evaluar de arriba para abajo para poder modernizarse como gobierno y poder reducir esa necesidad de un presupuesto sobregirado. Ingeniero Girón, retomando específicamente la razón de esta entrevista y es a partir de estas declaraciones del superintendente de Administración Tributaria, que insisto, él es un operador ejecutor porque la política fiscal la debe de definir el Ministerio de Finanzas, no él. La pregunta es, ¿hay algunos impuestos que le cargan más a las actividades comerciales y productivas de este país? Y en lo concreto quiero que nos refiramos al ISO, al Impuesto sobre Solidaridad, recordando de que en el mismo decreto de aprobación del mismo, de su instauración indefinida, el mismo Congreso se impuso la obligación de derogarlo una vez se tuviera un nuevo impuesto sobre la renta, que sucedió en el año 2012. ¿Cómo analizan ustedes desde el sector industrial de que no se tome esa decisión de eliminar este impuesto del ISO? Pues realmente la eliminación es lo que correspondería hacer. Hugo lo mencionó también en su intervención, pero yo creo que llegamos a la necesidad que tiene el gobierno de recaudación. Realmente el gobierno también se maneja como cualquier ventura económica, o sea, necesita recaudar y manejar los fondos, pero si no logra llegar a su recaudación, pues tiene que ver cómo se financia de alguna manera u otra. Entonces, el no derogar el ISO, pues de cierta manera es una manera en que sigue ordeñando a los mismos empresarios de que siempre pagan sus impuestos. Entonces, sí hay un problema de fondo que creo que tienen que arreglar el gobierno en términos del funcionamiento para que puedan ellos empezar a tomar empezar a eliminar impuestos como el ISO. Por ejemplo, hay cerca de 2.500 quetzales en la presa que se tiene en la devolución de crédito fiscal que le debe el gobierno a los empresarios que exportan. ¿Por qué es que no lo han devuelto? Hay muchos que están en diferentes instancias, unos están en presa del Ministerio de Finanzas, otros en la SAT, otros que ya están en el Banco de Guatemala, pero la realidad es que no lo devuelven a los empresarios que lo deben de devolver es porque no tienen la liquidez para hacerlo. Entonces, sí tenemos que llegar a lo que es la estructura del gobierno, de que es un gobierno sobredimensionado, bastante gordo, como decía al inicio,
que se tiene que innovar y ver cómo reduce sus gastos para poder operar eficientemente y no tener que estar siempre ordeñando a los empresarios. Y tiene que ver cómo mete más de la informalidad hacia la formalidad para que la base tributaria sea más amplia también y pueda así recaudar más eficientemente. Doctor Maúl, hablemos de la reducción del gasto público. Hay pactos colectivos, hay secretarías todo el tiempo, hay muchas cosas dentro de la agenda política del gobierno que no le conviene hablar de esta reducción del gasto. Sin embargo, el dinero no está llegando a la población y la población no está tributando lo que la SAT esperaría, digámoslo así. Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo que se pueden hacer reducciones en distintos rubros del gasto público, pero hay que entender que hay, y no con esto estoy justificando nada, simplemente estoy explicando, por ejemplo, lo que significa atender la deuda pública, que implica el pago de intereses, comisiones y todo eso, eso es un gasto que el gobierno que cada vez ocupa una mayor parte de la recaudación tributaria y cada vez representa más del gasto público. Todo lo que son remuneraciones salariales, con las dificultades que hay prácticas para poder despedir gente, con todo el poder político que tiene el sindicalismo público en la negociación de pactos colectivos, que ningún político, ni ningún diputado, ni ningún juez se va a atrever a desafiarlos, le imponen al resto de Guatemala un costo importante en materia de recursos humanos que lamentablemente, salvo como en este caso en la pandemia y en los servicios de salud que están en la primera fila, hay otros muchos que probablemente se pudieran adelgazar, fortalecer las instituciones del Estado, teniendo mejor gente, mejor pagada, y no estos cúmulos que ahora tenemos. Ahora, todo eso es fácil decirlo, hacerlo es extremadamente complicado. Yo aquí, sin tomar una postura económica con respecto a alguna corriente económica, yo lo que diría que siendo prácticos, estamos en lo que pudiéramos llamar un momento keynesiano, es decir, un momento de expansión del gasto público y de la deuda pública, que por razones políticas yo miro casi imposible parar. Entonces deberíamos pedir que por lo menos a cambio de ese incremento en el gasto y de ese incremento en la deuda, este momento keynesiano sirva para generar mayores capacidades productivas en el futuro mediato e inmediato, de manera que el país en un lapso de 2, 3, 4 años esté en una capacidad productiva mayor que nos ayude a todos los guatemaltecos a ganar mejor, a tener mejores empleos, tener mejores salarios, más inversiones, más ganancias de las empresas y poder entonces pagar los platos rotos que hoy estamos rompiendo. Si vamos a incurrir en estos niveles de endeudamiento para malgastar el dinero, eso es pan para hoy, hambre para mañana, y lamentablemente el pan para hoy es dudoso si es que ese dinero se va a programas que sabemos que no funcionan. Y yo lo que veo aquí es un problema político gravísimo y unas amenazas derivadas de la pandemia que no desaparecen, lo cual dificulta ese manejo ya de poder hacer grandes reducciones. En teoría yo podría estar de acuerdo y pudiéramos hacer un ejercicio. ¿Quién es el político que va a lograr esto y va a sobrevivir? Yo por de pronto no lo veo en el horizonte. Maúl, está demostrado que si se hace una comparación entre lo que sucedió en la crisis mundial 2007, 2008, 2009 y lo que vemos ahora, de que el gasto público en Guatemala que se ha incrementado no ha redundado en una mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos. Así que eso de que se quiere justificar, de que se tiene que ensanchar el gasto público y keynesianos y todo, ha quedado con cifras, no con opiniones, demostrado que no se justifica. Pero usted ha dicho algo interesantísimo. Cuando uno despenica las 185 páginas que contiene el proyecto de decreto del presupuesto, incluyendo la exposición de motivos, hay cosas que llaman la atención. De los 29,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro que quieren que se les apruebe, 12,300 van para pagar el servicio de la deuda. O sea, con nueva deuda pagarán deuda vigente, solo para dar un ejemplo. Pero
aquí la pregunta, y yo quiero regresar al tema de la perversidad de algunos impuestos, porque ese es el tema de esta entrevista. ¿Cómo se explica a usted el tema del ISO? Que tiene dos formas de cobrarse, sobre ventas o sobre activos. Este año no hubo ventas para decenas de miles de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. No hubo. Las medidas de contención y mitigación impidieron que pudieran realizar ventas. ¿Y qué va a quedar para muchos? Entonces la SAT vendrá y se lo tirará hacia sus pocos activos que le puedan quedar. ¿De dónde tela si no hay arañas, Hugo? Bueno, yo la pura verdad es que en ese sentido creo que estos impuestos, desde que surgió el infernal impuesto sobre empresas mercantiles y agrícolas, el IEMA, que luego se sustituyó con el impuesto solidario extemporáneo y temporal, ISET, en el cual tuve algo que ver, que luego terminó en el ISO, siempre en esos impuestos había un carácter transitorio. Ahora sabemos bien que impuesto que se crea, impuesto que va a ser para siempre. Pero en este particular caso, y sobre todo en la situación que hoy vive Guatemala, este impuesto puede ser ruinoso para empresas que efectivamente tienen muchos activos, pero están cerradas. Digamos un hotel. Un hotel puede, el edificio y todo el equipamiento puede tener valor millonario y sin embargo no les está entrando un peso. Y eso, al no poder pagar, implica una serie de problemas porque este impuesto es una base mínima que se acredita el impuesto sobre la renta. En ese sentido, yo creo que la eliminación de ese impuesto me parece que sería una de esas cuestiones en las cuales no debería existir tanta, digamos, tanto problema. Pero al final de cuentas, digamos, si no se hace ahorita, el costo que se puede tener en cierto tipo de empresas, sobre todo en empresas que incluso muchas veces no tienen manera de recuperarlo porque están en algún régimen particular donde no están sujetos al impuesto sobre la renta, como el caso de los exportadores. Entonces creo que tratar de sacar dinero por esa vía puede ser sumamente costoso. Ahora, si se elimina, tampoco nada garantiza que en el futuro pueda volver a venir. Pero digamos, en ese sentido, ese tipo de impuestos yo sí los miro gravosos y ruinosos, y aunque quizás no fuera la solución final, en algo vendría a ayudar, creo yo, a sectores específicos que están en problemas. Eso no, digamos, quita del escenario que las empresas necesitan otro tipo de apoyos, otro tipo de medidas como las que mencionaba Eduardo, pero en este caso particular, yo sí creo que digamos, hacer frente a lo que resultaría de esto, al final creo que sale mejor para el país una eliminación de esto, de seguir insistiendo en un impuesto que al final termina siendo ruinoso y que, bueno, pues si bien representa, qué sé yo, un 6-7% de la recaudación, un poquito menos, tal vez un 5%, digamos, si ustedes me dijeran endeudarse por 5,000 millones más a cambio de quitar ese impuesto, yo les diría que sería negocio, incluso con esa deuda mal usada. Pero en todo caso, lo importante es que estos temas no se pueden discutir aisladamente. Gracias, doctor Maúl. Vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Girón, porque definitivamente usted no está a favor de reducir impuestos ni tampoco de reducir el gasto público. Ingeniero Girón, ustedes como industria, ¿qué es lo que más necesitan del apoyo del gobierno en este momento? Pues en este momento son planes de reactivación económica a corto plazo. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Maúl en que los impuestos son necesarios para la subsistencia del país. No se puede pretender eliminarlos de ninguna manera, pero sí tienen que ver cómo lo manejan eficientemente. Ayer yo hacía una analogía de un paciente en estado crítico en el hospital. La economía ahorita, por todas las actividades que hemos tenido que cerrar por el tema de la pandemia, pues ha llegado al estado crítico y muchas empresas necesitan acciones de que les permitan tener más liquidez en sus manos para poder mantener a sus empleados, para poder mantener sus obligaciones bancarias, para poder mantener una operación estando cerrados y en muchos casos con cero ingresos,
poder mantener todas esas obligaciones. Entonces, el gobierno pudiera venir y empezar a ver cómo devuelve los créditos fiscales que tiene entrampados en la brecha. Tiene que ver cómo empieza a hacer apoyos financieros hacia las empresas que están en este tema delicado, con cero ingresos, pero siempre teniendo costos y obligaciones, y mantener en mente de que la prioridad de los empresarios siempre ha sido la salud y el bienestar de sus colaboradores. Nosotros no queremos que nuestros colaboradores pierdan su empleo, y obviamente también hay un incentivo para no perder lo que se ha invertido en las empresas actuales. Entonces, sí tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto para que no perdamos lo que ya ha sido debilitado seriamente por los cierres que han sido necesarios por el manejo y control de la pandemia. Entonces, sí tenemos que ver nosotros cómo aumentamos la liquidez a estas empresas entrampadas. Obviamente, aumentando impuestos específicos, como decían al principio, no es el camino. Ingeniero Girón, agradecemos que nos doy la entrevista. Sabemos que el Congreso Industrial está en marcha. Hemos escuchado algunas ideas muy buenas, innovadoras, pero que no se reflejan en propuestas de política pública para que tengan esa efectividad. Dentro de esa agenda industrial de la Cámara que usted preside, ingeniero, ¿qué le gustaría que se reflejara precisamente en decisiones de política pública para que esos motores que en este momento están empezando a arrancar, pero que no terminan de dar todo su potencial porque hay todavía muchas restricciones, efectivamente se dé de aquí, y hay que verlo ya en vistas al año 2022? 2021 será de transición. Pues sí, uno de los puntos medulares que hemos estado hablando a través del Congreso Industrial es que nosotros seguimos pidiendo y necesitando lo que es una certeza jurídica y reglas claras para inversión. Nadie va a querer venir a invertir en Guatemala si cada 6 meses o año le están cambiando las reglas del juego. Eso no se puede y no se vale. Y hemos pedido abiertamente también que el Congreso trabaje en conjunto con nosotros y que podamos empezar a ver iniciativas de ley de que vengan a favorecer la actividad económica. Mencionábamos entre ellos, por ejemplo, la ley de simplificación de trámites administrativos. Es impresionante cómo solo la tramitología es un detractor fuerte para que la informalidad se vuelva formal. Hablamos sobre la ley de leasing, la ley de regulación al trabajo, la regulación al trabajo a tiempo parcial, ley de insolvencias, ley de infraestructura vial y la reforma a la ley de zonas francas, que solo esa pudiera generar alrededor de 60,000 empleos adicionales. Tomemos en cuenta de que a la fecha de hoy se han perdido más de 100,000 plazas de empleo formal en Guatemala. Entonces sí tenemos que ver cómo recuperamos ese empleo formal para que nuestra gente no caiga en la necesidad de tener que migrar hacia los Estados Unidos. Gracias, doctor Maúl. Estamos ya llegando al final. Sus conclusiones, por favor. Sí, sobre todo en relación a tu último comentario, Carmina, para mí sería muy fácil recurrir a la ideología y decir bajemos el IVA a la mitad, eliminemos el impuesto sobre la renta. En el fondo creo que Guatemala necesita un sistema mucho más amplio de base tributaria con tasas más bajas, pero el problema que estoy viendo es que el realismo político nos llama a reconocer que no hay político que se vaya a atrever a hacer eso ni a bajar el gasto público. Entonces, entre vivir de sueños que se quedan en los pizarrones, o sea, a poner seguimos los igual, pies en la tierra. Económicamente hablando, el país no va a Bueno, si prosperar. querés soñar, Carmina, soñemos entonces. Entonces, Hugo, solo una eliminemos el consulta que impuesto hizo sobre la Ronald renta y Reagan, que seremos acaban felices. de hacer en Hong Kong, que hicieron en Alemania. Esas Bueno, preguntas sí te quiero hacer, de verdad. ¿Ok? Son ejemplos. Bueno, estamos que claros de que tienen una solvencia fiscal distinta a la de Guatemala, ¿sí? Yo en el pizarrón estoy de acuerdo contigo. En la práctica política es diferente y por eso se llama economía política. Y no justifico, pero tampoco quiero morder el polvo sufriendo por cuestiones que no van a pasar. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Es evidente que este tema merece más discusión y no son discusiones de pizarrón. Yo creo que precisamente la economía política merece también innovación, coraje, tomas de decisiones y no seguir conformándonos con lo mismo. Pero bueno, Eduardo Girón, Hugo Maúl, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Los invitamos a que continúen con nosotros. Después del corte vamos a tratar el tema de ciertos indicadores de criminalidad, violencia, que en épocas de pandemia, a pesar de las disposiciones presidenciales, se han deteriorado nuevamente. Así que tendremos a dos expertos con quienes discutiremos esta temática.